Carísimos hermanos en la fe de el Ser Omnipotente, paz a vosotros. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la ley de la alimentación. Y para ello les invito a que leamos Levítico capítulo 11, versículo 43 y 44. No ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anda arrastrando, ni os contaminéis con ellos, no seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrando. Como nos damos cuenta, se habla de un reptil y que ya para algunas personas nos causa cierto malestar el que veamos detrás de un cristal o veamos en el piso a un animal como una serpiente que se mueve, y más si se nos llega a enredar en la mano o en el brazo. De esta forma sé que hay malestar, repulsión. Por supuesto que los herpetólogos, todo lo contrario, son amantes de este tipo de fauna, pero son escasos. La gran mayoría mostramos ese malestar interno, pero máxime si en su momento se nos diera a consumir una porción de una serpiente. Luego entonces es conveniente que nos demos cuenta que nuestro Dios ha dado las leyes que a continuación voy a mencionar. Capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles: habla a los hijos de Israel, diciendo: estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales, todo el de pezuña y que tiene las pezuñas hendidas y que rumian, este comeréis. Esto empero no comeréis de los que rumian y de los que tienen pezuña, el camello, porque rumia, mas no tiene pezuña hendida, habéis de tenerlo por inmundo. También el conejo, porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréislo por inmundo. Esto es, que no se puede consumir el conejo, no se puede consumir el camello. Dice en el verso 6, asimismo la liebre, porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréisla por inmunda. También el puerco, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, mas no rumia, tendréislo por inmundo. Así, estos animales se ponen como ejemplo para que no se puedan consumir. Y nos dice los que se pueden consumir. Versículo 2 y 3. Habla a los hijos de Israel diciendo: estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales todo el de pezuña y que tiene las pezuñas hendidas y que rumia, este comeréis. Asimismo, nos dice en el versículo 9: esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas, todas las cosas que tienen aletas y escamas en las aguas de la mar y en los ríos, aquellas comeréis. Luego nuestro Dios nos está dando las pautas para que nosotros nos fijemos en aquellos alimentos, aquellos animales, hagamos una distinción y sepamos lo que podemos consumir. A manera de ejemplo, de aquellos que rumian y tienen pezuña
hendida, entendemos a el toro, la vaca, las ovejas, las cabras y aún algunos animales silvestres. Pero así como está ocurriendo una tendencia de que en el tiempo presente, por causa de la contaminación, por causa de que también hay enfermedades incurables como el cáncer, y que en sus fases incipientes de esta enfermedad ya es posible encontrar un tratamiento, una cura, pero seguimos observando que hay una fuerte complicación por lo que hemos afectado a este mundo. Hay la tendencia a ser vegetarianos, hay la tendencia a tomar solamente aquellos alimentos que son limpios de pesticidas, que son limpios de compuestos químicos. Luego entonces, a mí me gustaría que retornemos a las leyes de ese ser supremo, de ese ser omnipotente, de ese Dios que lo conoce a usted, conoce a todos sus seres queridos, conoce a toda la humanidad y que sabe que cumpliendo con sus leyes tendremos nuestro bienestar, tendremos nuestra salud, tendremos una mejor condición para vivir. Pero si nosotros no le hacemos caso a este supremo ser, indudablemente que no solamente los hijos de Israel se ven afectados, se ve afectada toda nación, todo pueblo, por lo que conviene que lo que ocurre en una nación, ahora también debemos de cuidarnos los vecinos de esa nación y aún los países lejanos y distantes, porque todos en realidad como ser humano somos uno y nos podemos afectar y nos podemos contagiar y nos podemos transmitir los padecimientos por no obedecer a esta ley de la alimentación. Asimismo, quiero decirles que el profeta Isaías hace mención de estas leyes 700 años después, ya que en el capítulo 65 señala que hubo personas en su tiempo que hacían lo siguiente, que se quedan en los sepulcros y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Así que ya hubo también en el tiempo antiguo quien le quiso imponer al pueblo amado de nuestro Dios las costumbres helénicas. Aquel hombre se llamó Antíoco Epífanes, Antíoco IV, y que quiso desaparecer esta ley de animal limpio y animal no limpio, e hizo hacer notar con su prepotencia el que se pueden sacrificar animales no limpios como el cerdo para ofrendarlo en el santuario, en el templo que reedificó Zorobabel. Y así de esta manera quiso hacer desaparecer y obligar a que por una orden de la silla monárquica se quitara las leyes supremas del Hacedor del universo. Pero no ha ocurrido así, porque esta palabra que proviene del Altísimo, que es la que vive y permanece para siempre, hasta el día de hoy, nos da
la evidencia de que por un solo versículo que se desobedece puede traer consecuencias graves a Israel, pero no solamente a Israel. Ahora nos damos cuenta que es a todo el mundo, a toda nación, a toda lengua, a todo pueblo, porque somos unos seres frágiles, débiles, porque hay cosas que no entendemos y no comprendemos hasta que no las experimentamos. Por ello, entonces, regresemos a las leyes de el ser soberano. A grosso modo, 700 años después de haber sido dadas las leyes en el monte Sinaí, dice Isaías capítulo 66, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Y es verdad, para los días del profeta Isaías era común, era susceptible ver que se hiciera esto, el probar platillos exóticos, platillos raros, y que se consumiera animales no limpios. Pero que esto es un caldo inmundo, esto es un potaje que quien lo consume no merece entonces continuar con vida. Dice la expresión, serán talados, serán destruidos. Y de igual manera, hay quien hasta el día de hoy sigue pensando, inclusive algunos usando la escritura, que no se debe de cumplir con estas leyes que fueron dadas a los israelitas de la antigüedad. Y de igual manera se piensa que usando la escritura, como dice Mateo capítulo 15 versículo 11, es para sustentar e ir en contra de esta ley de la alimentación. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Así que nos percatamos que la ley de la alimentación se quiere eliminar con este versículo del Nuevo Testamento. Pero recordemos que el que viene a ser el Mesías en su primera visita a este mundo, él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Luego entonces, la palabra del Altísimo, que vive y permanece para siempre, debe de continuar, debe de ser vigente para esta etapa evangélica, esta etapa contemporánea, y se debe de usar la alimentación autorizada por Dios y evitar toda alimentación prohibida por esta santa y hermosa palabra que vive y permanece para siempre. De igual manera se quiere ocupar otro versículo como el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 9 en adelante. Y el día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió
a la azotea a orar, cerca de la hora de sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponía, sobrevínole un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía un vaso con un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Luego Pedro, hasta este tiempo del inicio de la etapa evangélica, seguía haciendo la distinción de animal limpio y animal no limpio, del animal que se podía consumir y del animal que no se podía consumir. Pero como es una visión, luego entonces tiene una interpretación, y esa interpretación la da el versículo 28. Pero que habrá otro momento para hacer esta explicación de que el evangelio se extienda a todos los seres humanos. Como hoy esta ley, yo le invito a que la incorporemos todos los seres humanos. Así como hay la tendencia a ser vegetariano, así como hay la tendencia a consumir alimentos orgánicos, libres de pesticidas, yo les invito a que regresemos a las leyes del Ser Supremo, porque también socialmente hay algunos que están pensando en regresar a reconocer las costumbres y las creencias de los antepasados para ir a las pirámides y tomar las energías irradiantes del sol para pasar la noche contemplando las estrellas y la luna, recibir esa energía de los astros. Pero yo les invito mejor que regresemos a las leyes del Ser Supremo, Hacedor del universo. Quiero de igual manera hacerles notar que algunos piensan que estas leyes, como he citado en el primer versículo del capítulo 11, solamente es dirigida a los del pueblo de Israel de la antigüedad, a los israelitas del Antiguo Testamento. Pero, de igual manera, quiero decirles que en la enseñanza de colocar estos versículos es para despojar de las leyes al cristianismo, de despojar de las leyes a las personas del mundo. Pero entramos en una grave contradicción, porque por un lado estamos rescatando pecadores, pero un pecador es transgresor de la ley. Por eso es que la ley sigue vigente. Comprendamos una vez más, es mejor hacerle caso al Ser Supremo. Y este Ser Supremo también está en el corazón de los miembros de la Iglesia de Dios israelita, quienes han aceptado también a nuestro Señor Jesucristo. Creemos que la ley controla la vida material y espiritual del cuerpo, porque nuestro cuerpo en la Escritura es comparado como un vaso de honor, como un vaso de honra para el servicio de ese Ser Supremo. Pero en cualquier momento nos descuidamos y podemos romper una parte mínima de aquel vaso en donde ponemos nuestros labios para tomarlo. ¿Y qué hacemos cuando ya tiene esa porción eliminada, aunque pequeña?
que para no cortarnos, mejor ya no utilizamos ese vaso. En ocasiones ese vaso puede tener una fisura, se ha empezado a fracturar. Y por no cortarnos a la hora de lavarlo, también decimos, ya mejor lo desechamos. Pero ¿qué ocurre cuando ese vaso del nivel de la mesa viene al piso? Se hace añicos, se rompe por completo. Luego nuestro Dios, a usted, a su familia, a los seres humanos, a todos, nos invita a que seamos un vaso de honor, un vaso de honra, y para ello nos proporciona sus leyes para ser de honor, para ser honorables, pues hemos leído que debemos de cumplir con estas leyes para ser santos, porque el Ser Supremo es santo, quiere llevarnos al nivel de santidad, a un vaso sagrado, a un vaso consagrado para Él. Y por eso entonces, no ensuciéis vuestras personas, no os contaminéis vuestros cuerpos con una alimentación que no nos es favorable, que ya nuestra misma conciencia en ocasiones nos está promoviendo repulsión. ¿Cómo crees que me voy a comer un sopilote? No, me da asco. Los he visto cómo en la carretera van y consumen un alimento que es putrefacto. Así como eso, entonces, nuestra misma conciencia nos está diciendo que hay cosas que no son aptas para nuestro consumo. Pues si ahora vienen respaldadas por la ley de nuestro Dios, vamos a tomarlas en cuenta. Les invito a que leamos nuevamente Levítico, capítulo 11. Y nos dice en el versículo 29. Y estos tendréis por inmundos de los reptiles que van arrastrando sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el lagarto, el caracol, la babosa, el topo. Y hemos visto que hay alimentos caros, hay platillos exóticos, pero se menciona la rana y no se debe de consumir. Dice de igual manera que no es conveniente consumir conejo, camello, liebre. Y en el versículo 19 menciona el orodión, el cadrión según su especie, la bubilla y el murciélago. Tampoco se debe de consumir el murciélago. Y por supuesto, dice en el versículo 41, y todo reptil que va arrastrando sobre la tierra es abominación, no se comerá. No es conveniente consumir reptiles, no es conveniente consumir serpientes, por lo que esta ley de animales limpios y animales no limpios viene desde el primer libro de Génesis hasta el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Dice Génesis capítulo 7, en el versículo 1 y 2. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 2, macho y su hembra. Así, debemos de reconocer que nos gusta una bella imagen, una imagen evocadora de cómo a través del arca hubo la salvación, cómo a través de la palabra hay salvación, cómo es que unos cuantos se salvan, pero nuestro Dios quiere la salvación de usted, de su casa, de su familia, de su nación, de su país, de todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ama a todos. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora todos? Regresar a voltear a las leyes de nuestro Dios. Y en Génesis aparece la distinción entre animal limpio y no limpio. De los limpios se podía ofrecer presente a Jehová nuestro Dios. De los no limpios no se tiene que ofrendar. De igual manera,
nos dice entonces el último libro del Apocalipsis. Si bien es cierto que es un libro simbólico, nos está señalando en el capítulo 18, versículo 2: y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y terribles. Así que se habla de aves sucias, porque son carroñeras, porque consumen alimento en descomposición, y esto no es aconsejable, no es correcto que lo consumamos, como puede ser la lechuza, como puede ser el buitre, como puede ser el zopilote, como puede ser el cóndor. No podemos consumir ese tipo de animales. Luego, de igual manera, nos dice Apocalipsis, capítulo 16, en el versículo 13: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Se identifican aquellos espíritus como ranas porque las ranas son inmundas, y por eso dice a manera de ranas. Y las ranas y las ancas de rana no se deben de consumir. Y alguien pensará: pero esta es una persona muy primitiva, ¿cómo va a echar abajo toda una industria? Pero hoy todas las industrias han venido a menos, y todo por la desobediencia de esta ley, de un versículo de esta palabra que vive y permanece para siempre. Luego entonces volteemos a ver a ese Ser Supremo que por medio de su ley quiere que nosotros tengamos una presencia honorable, ser un vaso de honra. Dice Levítico capítulo 11, versículo 44, y después pasaremos a Levítico 19. Pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrando sobre la tierra. Pasemos a Levítico 19. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es verdad, estas leyes fueron dadas para el pueblo de Israel desde la antigüedad. Pero como Dios no cambia, como Dios no se muda, como Dios no dice una cosa y después dice otra, su palabra es como Él. Dios es el mismo ayer, hoy y es por los siglos. Así su palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Es la que yo deseo que llegue a su mente, a su corazón, porque en ella radica su bienestar, su salud. Quiero finalmente entonces decirles que Dios, por medio de sus leyes, nos aparta, nos santifica, nos hace personas de honor, nos hace personas que podemos acercarnos a ese Ser Supremo, a ese Ser omnipotente, creador del universo, y que el beneficio que le da a su pueblo, Israel, lo quiere ahora que se extienda a todo el mundo, a toda persona, a toda criatura, por lo que le invito, regresemos y rescatemos estas valiosas leyes para nuestro bien vivir en el tiempo presente y poder llegar a el mundo venidero cuando aparezca el Mesías, y entonces podamos disfrutar de este mundo porque nos mantenemos con la pureza de estas leyes. Que el eterno Dios les bendiga. Paz a vosotros.